21:37, estamos conversando acá los procedimientos internos de la Corte, pero tenemos que cambiar el tema un ratito y está nuestro queridísimo amigo, admirado amigo Eric Caballero, historiador. ¿Cómo te va, Eric? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Buenas noches a la audiencia, a Maripili y a Carlos. Un gusto, Enrique, hablar contigo. Igual, bueno, estamos acá en Maripili, es la que trajo esta cuestión hoy, que es el 150 aniversario de la muerte de Solano López, Eric. Y yo creo que la discusión que la quiero plantear es si el acto heroico de Solano López merece o no merece más apoyo del que está teniendo, y que en la época autoritaria este acto heroico de Solano López se usaba para endiosar al régimen autoritario. ¿Cuál es tu valoración de este tema? Totalmente. Yo había hecho un trabajo sobre cómo se fue discutiendo la heroicidad de Francisco Solano López a lo largo del tiempo. Desde 1870 hasta 1902 fue el periodo denigrativo donde él fue considerado el responsable de la guerra. Se embargaron sus bienes, empezó la reivindicación por parte de Juan E. Oleari en 1902 y triunfa en 1936 cuando se anula el decreto y se lo restituye y se lo declara oficialmente la figura más encumbrada de la historia nacional. A partir de ahí, tanto el régimen de Morínigo como el régimen de Stroessner convirtieron al 1 de marzo en una especie de justificativo histórico de todas las acciones que ellos hacían. Por eso es que para algunas personas esta fecha reivindica de alguna forma el autoritarismo. Ahora, hay que recordar que ya bajo el gobierno de José Patricio Guyari, el 1 de marzo fue declarado como feriado, pero no con el título de Día de los Héroes, sino como Día de los Defensores de la Patria. Eso obviamente con un objetivo pensando en la Guerra del Chaco que estaba a punto de venir. Por eso se había incluido como feriado nacional. O sea, este 1 de marzo es feriado desde 1930. Claro, porque ahí nomás, Eric, yo estaba haciendo una valoración que quiero compartir contigo y recién la estábamos conversando con Maripili, y es que hay, a mi modo de ver, que diferenciar dos asuntos en este tema, ¿verdad? Uno es la conducta humana, personal, de un señor que se llama Francisco Solano López Carrillo, que con una visión muy clara sobre el impacto en la historia de su propia acción, resuelve morir. Él resuelve morir. En algún día de febrero de 1870 toma la decisión de decir, bueno, hasta aquí llego, pero llego para que esto suceda. Y ese acto yo creo que es objetivamente heroico, independientemente de que haya sido o no un dictador. Ahora, después viene el otro tema, el que vos estás planteando con tanta claridad, y te agradezco mucho porque no mucha gente lo hace, y es que lastimosamente Solano López era el jefe de un régimen autoritario. Y por tanto, los autoritarios del Paraguay lo tienen como héroe máximo. Entonces hay como una doble cuestión ahí que no sé cómo se puede disgregar para beneficio del sostenimiento de la democracia, ¿verdad? Claro, ahí es donde yo principalmente creo que tenemos que insistir no solamente en el jefe o en el líder, sino que hay que tratar de entender por qué el ciudadano común llegó hasta donde llegó, por qué llegó hasta Cerro Corá. Pensar que la guerra se terminó el 1 de marzo porque murió López es pensar solamente centrado en las figuras del líder. La población siguió teniendo hambre, siguieron muriendo a consecuencia de las heridas, el ejército de ocupación continuó por 6 años más. Entonces el pueblo en sí, esa gente común que vio cómo se arrasó su vida, su campo, su chacra, que posiblemente no entendía ni quién era Pedro II, ni quién era Bartolomé Mitre, ni por qué motivo se produjo esa hecatombe que terminó destruyendo a todo lo que conocía, a toda su comunidad, a toda su familia. Esa es la cuestión de que tendríamos que entender la guerra en estos 150 años, no quedarnos solamente en el hecho de López. López no fue el único que murió en Cerro Corá. En Cerro Corá había más o menos unos 413, 420 hombres, casi la mitad pereció ese día. Y fíjate cómo se hace la manipulación, incluso en la época que era una reivindicación para López. El día de Cerro Corá siempre se recuerda que murió él y murió Panchito López, que es su hijo mayor con Elisa Alicia Lynch.
pero también murió su hijo José Félix, que era hijo con López Pessoa, que tenía 10 años, pero de él nadie se acuerda, de Félix López Pessoa. Yo ni sabía, mira poco, yo ni sabía ni que existía López Pessoa, para que veas la ignorancia. Es verdad, porque porque esto es claro, porque esto es la reivindicación, pues, claro, del régimen, no del heroísmo del pueblo paraguayo propiamente. Ahora, ahí quiero aprovechar un poco, perdón, Maripili, vos vas a preguntarle algo No, por nada. yo también quería aprovechar esta ocasión del 150 años del fin de la guerra, porque creo que hay que no olvidar que el 1 de marzo de 1870, hace 1 año y 3 meses, había un gobierno provisional paraguayo bajo el manto de la ocupación militar aliada, ¿verdad? Y que este gobierno de ocupación, este gobierno provisional después termina generando la nueva institucionalidad paraguaya, y que uno de los acompañantes, Solano López, Bernardino Caballero, ascribe después a la condena a Solano López, ¿verdad? Qué situación humana también para todos los que estuvieron involucrados en ese trance. Claro, lo que hay que pensar, muchas veces se hace una discusión maniquea sobre qué es lo que ocurrió después del 1 de marzo. Pero había que salvar al país, había que buscar que ese tratado de la Triple Alianza no se cumpla en su totalidad. Entonces comienza el gobierno, apenas llega la noticia llegó a Asunción más o menos el 7-8 de marzo, de que había perecido el mariscal Francisco Solano López, y un mes después ya se comienza a preparar el reglamento electoral para convocar a la Convención Nacional Constituyente. Los prisioneros que cayeron, entre ellos Bernardino Caballero, José Falcón, Crisóstomo Centurión y otros tantos, fueron trasladados hasta Río de Janeiro, donde estuvieron hasta fines de ese año 1870. Ellos llegan más o menos en la primera semana de diciembre, y a la una semana el presidente Cirilo Antonio Rivarola lo nombra a Bernardino Caballero como comandante general de armas. Por lo tanto, a partir de ese momento, Bernardino Caballero comienza a tener una impronta muy importante dentro de la política paraguaya de posguerra. Claro, vos sabés que, otra ignorancia, yo creí que Bernardino se había quedado más tiempo en Río de Janeiro, porque hay anécdotas sobre un supuesto contacto de él con Benjamín Constant y toda esa gente que finalmente convirtió a Bernardino Caballero en un tipo bastante próximo a las ideas más progresistas de su tiempo, ¿verdad? ¿Qué hay de eso, Eri? Y sí, él estuvo 6 meses, al igual que los otros prisioneros, o sea, estuvieron desde aproximadamente mayo de 1870 hasta diciembre de 1870. En ese periodo es que ellos van a tener Bernardino Caballero contaba con la protección de los brasileños. Claro, que es la hipótesis que se... que yo no creo que sea ninguna hipótesis. El Partido Colorado, el Partido Brasilerista, el Partido Liberal, el Partido Porteñista. Para mí está claro eso. O sea, siempre fue así, por lo menos en esa primera época. Así mismo. Yo te diría más, mi querido Eripo, ya no te quiero comprometer porque eso nos lleva a Honduras actuales. El Partido Colorado sigue siendo el Partido Brasilerista y el Partido Liberal, el Partido Argentinista, solamente que Argentina desapareció como potencia. Entonces, como que hay... Claro, ahora, por ejemplo, en este marco del sesquicentenario se hubiese, por ejemplo, insistido en que Brasil nos devuelva el cañón cristiano, que es un símbolo de que todavía para ellos la guerra sigue siendo una guerra victoriosa, obviamente, pero ese hecho de tener un trofeo de guerra, y en el caso del cristiano, que es un símbolo no solamente desde el punto de vista bélico, sino de la tecnología que llegó a desarrollar el Paraguay durante ese conflicto, que siga estando exhibido en un museo como captura, creo que es una de las grandes deudas que tiene esta conmemoración del sesquicentenario. Sí, yo no, puedo decirte algo, Eric, muy personalmente, y esto sí que no le compromete a nadie de mis compañeros. Si yo fuera brasileño no devolvería esto, porque ellos sí ganaron la guerra. O sea, nos guste o no nos guste, Brasil ganó la guerra. Y si yo fuera brasileño no devolvería, pero bueno, es una posición simplemente que la señalo como
como explicación para los sucesos, no porque no lamente el resultado de la guerra, ¿verdad? Claro, entendido. Pero lo que ocurre es que dentro de este proceso de hermandad y de integración, el hecho de seguir manteniendo un trofeo de guerra de ese tamaño, obviamente que es una afrenta, ¿verdad? O sea, Sí. es como que todavía hay algunas heridas abiertas, a pesar que pasó 1 siglo y medio. Vaya que hay heridas abiertas, mira cómo estamos en Itaipú. O sea, te diré que hay heridas abiertas. Eri, simplemente un gran abrazo, muchísimas gracias por tu gentileza, como siempre, es un gustazo, un placer hablar contigo, un tipo que tiene un conocimiento amplísimo de la historia nacional, yo creo que el que más sabe. Un abrazo, Eri. Gracias, Enrique, un abrazo, buen fin de semana para todos y muchas gracias por el contacto y la entrevista. Gracias. Eri Caballero, historiador. Sí. ¿Qué? Justamente hablando de la figura un poco reivindicativa que se hacía en la época del autoritarismo, estamos viendo de fondo imágenes de Cerro Corá, que fue justamente una película producida y financiada por el gobierno de Stroessner del año 78. Pero tengo que decir, como crítica a Cerro Corá, mi querido Carlos, gol de Guaireña 3-2. ¿Contra? Contra Libertad. Contra Libertad. Quiero decir una cosa. Señores de Cerro Corá, no sé si siguen vivos, pero Solano López no era ni así de obeso, ni así de viejo. Solano López era un pendejo. Su caballo era blanco. No, Mañana... pues esto es porque está desteñida la película. La verdad que la copia de la película de Cerro Corá que se tiene hoy no es muy buena. Vos sabés que a mí me molesta mucho la iconografía de los héroes paraguayos. Porque si vos mirás, por ejemplo, Vicente Ignacio Iturbe, Pedro Juan Caballero y todo ello, te los presenta Fulgencio Yero, vos pareces Napoleón III de 70 años. Y eran todos chicos tenía 30 años, ¿entendés? O sea, Pedro Juan Caballero sí que anga 23. Claro. ¿Entendés? Un Cierto. pendejo. Y Solano López tenía ¿cuánto? 35 o 40. Sí. ¿Entendés? Y además un tipo que tenía una altísima estima de su propio ego, Francisco Solano. Sí. Era muy parecido a ¿A quién? Decilo. a vos. Ah, en eso sí. El ego No, eso y el sí. autoritarismo. No, el autoritarismo no, pero el ego sí. Podemos, ¿sabes qué? Por ahí decimos, bueno, tenía la piel muy curtida por el sol de tanta... No, yo a lo que quiero llegar es por qué razón la iconografía nuestra Sí. termina avejentando a nuestros héroes. ¿Por qué son viejos si no es cierto que hayan sido sí. viejos? ¿Entendés? No es verdad. Eran Claro. unos pendejos todos. Bueno, sí, cuando se habla de la independencia, sobre todo en los últimos años, porque antes no te contaban tampoco la edad que tenían de repente los próceres, ¿verdad? Y hoy sí te cuentan, y vos decís, son muchachos de 20, 22, 25 años. Claro, Y así. ¿entendés? Pero el propio Solano López, Elisa Lynch era una niñita, ¿entendés? Estaba en la flor de la vida cuando pasó toda esta tragedia para ella. Sí. En fin. ¿Vos querés hacer pausa, Pedro? ¿Qué más tenemos? Bueno, y te voy a contar justamente, Cerro Corá, la gente que quiera ver la película, mañana y el domingo se va a exhibir en la Plaza de los Héroes. Yo Dentro haría de- una película sobre Cerro Corá. Qué lástima que no soy cineasta, porque yo haría una película medio porno sobre Cerro Corá, pero no en el sentido de pornografía, sino... el Paraguay es un país muy caliente, ya. Y la relación de Solano López con Elisa Lynch era una relación muy tórrida. La mamá, Juana Paula Carrillo, estaba horrorizada. ¿Por esa relación? Por la relación. Ella no la podía ver a Elisa Lynch. No había caso, era el pecado caminando. ¿Pero por qué? Porque la relación era así súper tórrida, ¿entendés? Súper hot. Era pero todo bien, yo estoy hablando bien de Solano López cuando digo esto, ¿verdad? Y entonces vos decís, puta, nos presentan una historia, o sea, de unos viejos chochocos que están, ¿entendés? Todo el día. No, esto no era la verdad. Esto no era la verdad. Solano López tenía un problema de piorrea y de... bueno, no sé cómo se llama la enfermedad de la encía, no me acuerdo, piorrea creo que. Entonces,
les quiero contar, estimado amigo, que él tomaba litros de vino, no porque era borracho, sino porque tenía un problema de aliento. ¿Entendés? Y todas esas cosas son todas. No, eso no hables porque Solano López. Y te salía Pocho Cuitá, roedor de los mármoles de la patria. Te van a acusar de legionario. ¿Entendés? Terminó ya Libertad. Bueno, algo que yo te quería decir, justamente le comentaba a Pedro, ¿verdad? Hay una exposición que se habilitó hoy en el Panteón de los Héroes que habla un poco y muestra fotografías, documentos de la exhumación de los que se creen son los restos de Solano López. Porque justamente en el documento dice, ese lugar se marcó entre 1875 y 1885. Y en el 36, después van con los vaqueanos y le dicen, acá, esto, y encontraron ahí unos huesos y trajeron. O sea, 70 años después, 60 años después. Claro, pero ya sí, entre 5 y 15 años después del 1 de marzo y de la Kidaban Niwi. Claro. Ahí se marca, digamos, supuestamente donde estaban los restos de López sepultado. Entonces, ¿qué certeza tenemos también? No tenemos tampoco, para consuelo tuyo, Maripili, tampoco hay certeza de dónde está el Calvario de Jesús, ni la Natividad, y son todos inventos de una señora que se llama Elena, que era la mamá de Constantino, que un día se fue a Jerusalén y dijo, che, ¿y dónde murió Jesús? No sabemos, señora. Ahora mismo, y aquí, y aquí, y aquí, y eligió a dedo. Así fue. Pausito. Bueno, a ver, Carlos, repasemos este tema de los puntajes rapidísimo. La foto de los puntajes, Pedro. No, esa es la que pedí, la de los miembros. No, la otra. La anterior, perdón. La anterior. Yo me equivoqué. Esa es muy importante para que la gente mire bien a cada uno de los miembros. Para que retenga en su mente quiénes son los que van a seleccionar a los 3 candidatos para uno de los cuales va a ocupar la corte. El señor Esteban Kriskovic. Cristian Kriskovic. Y el señor Torres Kimser y el señor Benítez Riera tienen una alianza común, además que es otro de los jugadores del que nos hablamos aquí, mi querido Carlos. Sí. La Iglesia Católica Apostólica Romana. Sí, que juega un papel importante. Es un papel decisivo. No hay ni un ministro de la democracia paraguaya en la Corte Suprema que haya sido elegido sin la venia de la Iglesia. Así mismo es. Tenemos que terminar eso. En algún momento dado tiene que pasar por ahí, tenemos que terminar con las vírgenes y eso Ojalá que estén a los mejores, tengan en cuenta la trayectoria y sobre todo la honorabilidad de cada uno de los. ¿Dónde se van a reunir este fin de semana? Y hay que ver, chicos, se halla. Yo creo que en la casa de algún político. Asado de fin de semana, tipo. Y vino de por medio o cerveza de por medio. No, qué lamentable. ¿Cómo eligieron a los ministros y estábamos tomando unas birras? Claro. No. Y ahí van a consensuar, van a estar más relajados. Hasta el vino te acepto. Sí, ¿y por qué no la cerveza? Porque no corresponde. No corresponde. Sí. No es parte del decoro de la corte. Por lo menos hoy sí pega la cerveza. Hoy pega. Sí. Maripili, ¿vos te vas a Cerro Corán? No me voy a Cerro Corán. Pero aquí en Asunción lo que va a pasar es solamente la película, ¿verdad? Está la película, está la exposición en el Panteón de los Héroes. Se va a hacer una ofrenda floral el domingo a la mañana frente al Panteón y en el monumento al Mariscal López que está frente al Congreso. Y hay una obra de teatro también que se está haciendo en la Costanera con entrada libre y gratuita que se hace mañana a las 8, ahí estamos viendo las imágenes, y el domingo a las 7:30 de la tarde que se llama Jaqueú, Guerra Guazú. ¿Verdad? Y después también el Cabildo tiene habilitada una exposición, tanto en el Cabildo como en las casas del Bicentenario, que estas se habilitan el lunes. Así que... Muy bien. Gracias, amigos. Reitero que ganó Aireña. Mabel Renfe, felicitaciones. Sí, felicitaciones para Mabel. Ella hizo un gran esfuerzo para que gane Aireña, sí. Te quiero contar. Para mí que es presidenta de la Barra Brava, ¿vale? Sí. Ella para mí que es presidenta del Comité Financiero. Chao, gracias.